Buenos días para los que están aquí de forma presencial y para los que están también en línea. Soy John Michel Grant, de director general de Acción contra el Hombre. Es un placer darles la bienvenida y hacer el lanzamiento de esta directriz de la OMS para la prevención y manejo de la emancipación y el edema nutricional. Y nosotros en Acción contra el Hambre hemos trabajado en el desarrollo de esta directriz y muchas personas en esta sala estaban sumamente interesadas en escuchar con respecto a este lanzamiento. En Acción contra el Hambre, el tratamiento de la desnutrición es el centro de lo que hacemos y es lo que hemos hecho en los últimos 40 años. El año pasado facilitamos el acceso a los tratamientos de desnutrición a más de 85.000 niños. Y esto demuestra cuán importante es esto en el conjunto de actividades que llevamos a cabo y por supuesto la importancia del poder de decisión y por supuesto hay más niños a los cuales debemos garantizarle el acceso al tratamiento, por lo cual estamos muy emocionados de ver cómo esta nueva directriz refleja el acceso a los tratamientos de forma igualitaria a través de distintos elementos como la mejor integración de esfuerzos, la participación de las comunidades y los trabajadores comunitarios, y también la necesidad de generar evidencia de alta calidad con respecto a la efectividad y a la efectividad en términos de costo de estos tratamientos. Ha habido mucho enfoque con respecto a los tratamientos en la última década, por lo cual estamos viendo con agrado el desarrollo de directrices de prevención y por lo cual es muy importante darles el contexto de la importancia de la prevención y cómo esta prevención nos lleva a tomar decisiones informadas con la participación de las comunidades que están viviendo y experimentando el tema de la desnutrición de forma diaria, por lo cual estamos muy orgullosos de organizar este evento. Debemos agradecer a Ben y a todos los demás por darnos la bienvenida y su esfuerzo ha sido clave para Acción contra el Hambre. En los últimos 15 años el apoyo ha sido fundamental. Muchas gracias. Sin más preámbulos, ahora le voy a dar la palabra a Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS, quien nos va a dar más información. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes para aquellos que se están conectando en línea. Primero debo agradecer a Jean-Michel de Acción contra el Hambre y también a Chris Carter de la FCDO por ser anfitriones de este evento. Quiero agradecer a mis colegas y me gustaría destacar el trabajo de los compañeros de UNICEF. El compañero de UNICEF no puede estar con nosotros, sin embargo, trabajamos mucho en conjunto y hemos trabajado de cerca porque es la única manera de hacer esto posible y de dar respuesta a estos desafíos principales y trabajar en conjunto. Normalmente comienzo enfatizando la magnitud del desafío, pero ya ustedes lo conocen. Tenemos más de 45 millones de niños que todavía son afectados por la desnutrición y 7% de ellos están en un nivel alarmante y estamos tratando de minimizar eso para el 2025. Precisamente hay partes del mundo que son más afectadas. Sabemos que 14 millones de niños están bajo los embates de los conflictos y 45 millones de niños, como he dicho, requieren apoyo y sabemos que un tercio han sido afectados por la forma más severa de desnutrición. Esto está llevando a muerte y sufrimiento. Ya dimos las cifras y las cifras afirman que cada año mueren 1 millón de niños. Es algo muy difícil de conceptualizar,
tenemos millones de niños muriendo por año. Y cuando doy la cifra es verdaderamente alarmante. Y ustedes se dan cuenta de que es un sufrimiento asociado a la pérdida de cada una de las vidas. Y la emaciación y entonces y el tratamiento es esencial, porque si no es una sentencia de muerte asociada con la pobreza extrema, por lo cual esta es una razón a animarnos a trabajar más duro. Y a partir de 2019 ha habido un esfuerzo significativo de trabajar en conjunto para poder desarrollar un plan de acción global con respecto a la emancipación infantil, con el objetivo de desarrollar acciones más amplias para prevenir y manejar la emancipación infantil. Como el compañero Jean estaba diciendo, nos hemos centrado en el manejo, pero ahora estamos haciendo énfasis en la prevención y el plan de acción global dice, bueno, va a ser necesario desarrollar una directriz para poder brindar apoyo a los gobiernos en las acciones a emprender. Y es por ello que hemos trabajado en conjunto para desarrollar procesos en la OMS y con los aliados, regulaciones, reglas, y debemos basar nuestro trabajo en un análisis sistemático de la evidencia y también prestamos atención a la experiencia práctica y a las ventajas que ofrece la tecnología de igual manera. Entonces, lo que va a hacer esta directriz y nos va a decir es que precisamente podemos trabajar de forma más eficiente y contamos con los esfuerzos de varias instituciones y felicitamos a la Ministerio de Reino Unido por llamar a esta reunión. El concepto principal de la prevención es que estamos centrándonos en la salud infantil y en un enfoque multisectorial para la prevención y la recuperación de niños en condición de emancipación. Esto es un enfoque continuo porque tenemos un niño que recibe tratamiento, pero vuelve a un entorno donde nuevamente puede desarrollar desnutrición. Entonces nos centramos en la importancia de la conexión entre la madre y el niño. Son una unidad interdependiente y necesitamos identificar esos individuos en riesgo y cuidar a ambos, madre y niño, o madre y niña, porque ambos necesitan sobrevivir. Entonces, la atención efectiva a la madre y al niño es una de las acciones más eficientes desde el punto de la prevención. El otro aspecto es que debemos mejorar la dieta, por lo cual promover la lactancia materna, las dietas de hogar saludables, pero también acceso a atención médica y a intervenciones sostenibles que van a ayudar a las comunidades. De igual manera, y hemos visto esto anteriormente, también resaltamos que con respecto al manejo, hay algunos desarrollos y buena experiencia que pueden ser un insumo con respecto al manejo. El concepto principal es que los trabajadores comunitarios pueden ejercer un rol fundamental para proveer evidencia para el tratamiento de la desnutrición. Es decir, se aprovecha el trabajo de los trabajadores comunitarios para un avance mejor en tratamiento, siempre que tengan una buena capacitación y reciban apoyo continuo. Entonces, cuando hemos hecho análisis conceptuales, hemos visto que es factible y esta es una manera eficiente precisamente de agregar apoyo en ciertas circunstancias, por ejemplo, donde hay situaciones de emergencia y donde la acción es crítica, pero debemos centrarnos en la buena atención. Los trabajadores comunitarios sufren mucha presión, por lo cual si no tienen la capacitación adecuada, para poder llevar a cabo las intervenciones de forma efectiva, la calidad de las mismas se va a ver afectada. Por ello, deben ser bien capacitados. El otro punto importante es que en términos de la recomendación en cuanto a la alimentación terapéutica, por supuesto, estamos hablando de desnutrición no solamente aguda, sino moderada, por lo cual hay un continuum de trabajo donde
debemos prestar atención al hecho de que no todos los niños en condición de desnutrición moderada necesitan alimento terapéutico, por lo cual debemos entender cuáles son los factores de riesgo para establecer prioridades para saber qué niños necesitan recibir eh, co- alimentos complementarios o alimentos terapéuticos. Y tenemos, por ejemplo, factores de riesgo como crisis humanitarias, pero también tenemos circunstancias individuales, por lo cual es importante establecer prioridades para suministrar estos alimentos complementarios. Y los niños en condición de desnutrición grave, pues tenemos que tener lineamientos claros en cuanto a su diagnóstico y ellos deben definitivamente recibir alimentos terapéuticos. Y entonces tenemos que tener claras las especificaciones al respecto y también instrucciones claras sobre cuándo utilizar estos alimentos terapéuticos y los elementos a considerarse cuando se suministra estos alimentos terapéuticos, la cantidad que se usa, que puede ser de naturaleza constante, y también tomar en consideración a la recuperación antropométrica una vez que se han suministrado los alimentos terapéuticos, pero todo esto depende de la capacidad del contexto, por lo cual nos centramos en la importancia del contexto. Y la directriz también menciona, por supuesto, rangos etarios asociados al desarrollo. Esta es la directriz y ¿qué viene ahora? Bueno, estamos trabajando en acción contra el hambre con otras agencias de Naciones Unidas, apoyando un plan global para poder desarrollar instrumentos pragmáticos para precisamente hacer que estos programas que implementan los trabajadores sean efectivos. Y por supuesto, tomando en consideración la salud, la higiene, la sanidad, pero por supuesto, también hay un enfoque centrado en las familias para que los países puedan entender mejor cuándo se puede administrar esta directriz y cómo proveer apoyo en este sentido, por ejemplo, con respecto a los servicios de salud, entre otros aspectos, la inclusión de esto como un componente de una cobertura de salud universal, por ejemplo, se ha mencionado, y yo creo que podemos tener como parte del índice de Naciones Unidas para el tratamiento de los refugiados, por ejemplo, el tratamiento de la desnutrición como un elemento esencial. Adicionalmente, a la participación de las acciones de Naciones Unidas con sus contrapartes gubernamentales y todos los actores relacionados para desarrollar políticas precisamente para que tomen en consideración las recomendaciones y que puedan hacerse las adaptaciones en un contexto global. Pero quisiera terminar agradeciendo a todos aquellos que van a usar esta directriz y por supuesto a los donantes que han sido esenciales para el desarrollo de esta iniciativa. Y precisamente la idea es contar con ese apoyo para ser más efectivos a través del trabajo conjunto y de instrumentos como esta directriz, por supuesto, USAID, UNICEF, entre otras instituciones, aquellos que han contribuido al desarrollo de metodologías y a la directriz. Muchas gracias, algunos de ellos están aquí. No puedo mencionarlos quizás a todos, pero agradezco a todas y a todos. Gracias por hacer lo que hacen, por el esfuerzo, por su aporte al desarrollo de esta directriz. Lo que hacemos depende de la comprensión colectiva y del trabajo colectivo. Gracias, Francesco. Ahora, precisamente tenemos otros cuatro oradores quienes van a hablar de las nuevas oportunidades asociadas con el desarrollo de esta directriz y qué es lo que se va a hacer en lo sucesivo. Vamos a comenzar con Víctor Aguayo, director de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF. Víctor, tienes la palabra. Gracias. En primer lugar, Francesco, nos estaban dando cifras con respecto a la extensión del problema. Y yo voy a dar cifras también, pero me gusta comenzar con las buenas noticias, porque hay buenas noticias. Muchas veces cuando hablamos de la emancipación infantil vamos directamente a los desafíos antes de hablar de las buenas noticias y nos olvidamos de celebrar los avances. Así que voy a darles un poco de perspectiva con respecto a los avances. Entonces, en las últimas 2 décadas,
Entre el año 2000 y 2023 hemos podido reducir la cantidad de niños en cantidad de desnutrición y de 56 millones se ha reducido. Esto a pesar del crecimiento poblacional, a pesar de los desafíos urgentes y de las condiciones adversas en las que trabajamos muchas veces. El año pasado, de forma colectiva, pudimos podemos brindar atención a través de servicios y programas a millones de niños y mujeres, madres. eh, y esto es precisamente algo que nos hace sentir que estamos precisamente cambiando el panorama de la desnutrición infantil y estamos tratando de escalar estos esfuerzos en distintos continentes, en Asia, en África y en otros lugares. Eso como perspectiva de lo que estamos haciendo bien. Es verdadero lo que se menciona de que la crisis precisamente muchas veces puede retardar el proceso, guerras y conflictos, pero hemos tenido también ciertos retrocesos en algunos sitios, pero el año pasado y el año y medio pasado, precisamente nosotros de forma colectiva pudimos hacer seguimiento precisamente de millones de casos para poder manejarlos y poder entonces establecer prioridades en términos de quienes están más afectados por crisis y, y la inseguridad alimentaria severa. Pero pudimos brindar apoyo a más de 7,3 millones de niños, que es un porcentaje significativo del número total y es el número más amplio de niños que han recibido tratamiento durante un año desde que hemos comenzado a trabajar de forma colectiva. Entonces, muchas razones para creer que lo que necesita hacerse puede hacerse y tiene que ver con el número de niños que están en condición de emaciación permanece siendo alto, por lo cual debemos tratar de recolectar datos de forma efectiva para poder brindar apoyo. Pero en 2022 y 2023 he visto elementos que me hacen sentir confianza en que podemos avanzar y lo primero tiene que ver con la inclusión de alimentos terapéuticos precisamente y medicinas esenciales, pero yo también quiero mencionar que llevo 5 a 7 años de promoción fuerte de la necesidad de precisamente incrementar el uso de alimentos terapéuticos. Así que vamos a celebrar sin duda los avances. En 2023 hubo un avance que precisamente fue la iniciativa de desarrollar esa directriz de la OMS sobre prevención y tratamiento de emaciación y edema nutricional. Y la otra razón para esperanza tiene que ver con el desarrollo de un mecanismo global precisamente para encarar el problema de la emancipación infantil. Y, por supuesto, una alianza renovada entre UNICEF y distintos gobiernos para poder brindar una respuesta a la emancipación infantil. Y precisamente me gusta hacer énfasis en esta alianza entre UNICEF y distintas instituciones a nivel global. Entonces, UNICEF y la OMS van a procurar responder a estos desafíos de prevenir la emancipación infantil en primer lugar y por supuesto tratar la emancipación infantil cuando la prevención falla y precisamente es importante resaltar eh, nuestra labor cuando en especial en contextos donde hay emaciación grave, donde hay riesgos altos de muerte y por supuesto precisamente queremos incrementar el número de niños que queremos cubrir con el tratamiento precisamente para prevenir casos extremos. Sin embargo, donde se necesita el tratamiento, la prevención es más necesaria. En UNICEF hemos estado centrados en este esfuerzo para prevenir la emancipación infantil. Y por supuesto, esta es una prioridad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a estar brindando un apoyo con un conjunto de acciones preventivas para precisamente prevenir este problema. Tiene que ver con el apoyo, el acceso a alimentos nutricionales y prácticas correctas de nutrición, precisamente, y las intervenciones. Y la OMS y la UNICEF procuran dar un rango de intervenciones para brindar apoyo a aquellos niños que están en situación de emancipación moderada o grave, precisamente también con otras acciones complementarias. Vamos a manejar esta transición con 15 países que tienen prioridad. Son los países en el Cuerno de África, por ejemplo.
que están viviendo crisis significativa. Esta transición va a ocurrir en los próximos 3 años y sentimos mucha confianza del trabajo que estamos haciendo para poder llevar a, a los objetivos de forma exitosa. Y hemos aprendido a partir de nuestros errores precisamente para corregir nuestro rumbo y ser más eficientes. Y siento confianza de que esta nueva alianza renovada va a traducirse en una historia de éxito. Hemos precisamente compartido un concepto que tiene que ver con que la prevención es clave. Si hay un mensaje clave del directriz que estamos compartiendo hoy es que la emaciación infantil puede prevenirse y debe prevenirse. El hecho de que muchas madres, de que la mayoría de las madres no hayan experimentado la emaciación, bueno, la prevención precisamente debe ser lo primero y si cuando falla la prevención, el tratamiento es un deber. Entonces yo quiero reconocer la alianza que tenemos con la OMS, con Action Against Hunger, entre otras instituciones. Gracias Francesco, gracias Jean, gracias Ami y gracias a todos los que están aquí. Gracias por invitarnos el día de hoy. Muchas gracias. Víctor, como mencionaste, la alianza con otras instituciones ha sido clave y ahora vamos a escuchar a Lynette Neufeld, directora de Alimentación y Nutrición en FAO. Bueno, es un placer estar con aquí y por supuesto el resultado de esto ha sido el fruto de trabajo intenso y de las comunidades que trabajan en el sector nutricional para desarrollar estas directrices. Hay muchas caras conocidas en el público y que han participado en el desarrollo de esta directriz. Y esto es una prioridad, es muy importante para nosotros. Como Víctor mencionó, una de las oportunidades clave que se derivan de esta directriz es precisamente para nosotros y para ustedes, es precisamente promover estas discusiones y trabajar en conjunto sobre cómo de forma colectiva y efectiva podemos lidiar con este desafío de la desnutrición aguda y moderada. Y a medida que avanzamos en el contexto de operacionalizar esta directriz, tenemos estos 15 países que son prioridades y USAID ha sido un aliado clave para nosotros a través de su apoyo a medida que nos hemos involucrado en este proceso en los últimos meses. Y para nosotros ha sido clave en el desarrollo de esta directriz es que es necesario para combatir la inseguridad alimentaria y es el área en la que nos hemos centrado en el Programa Mundial de Alimentos. Y yo quiero decirles que me siento optimista en lo que he visto en los últimos años con el trabajo, pero la realidad difícil es que tenemos todavía altos niveles de desnutrición con los cuales debemos trabajar y de inseguridad alimentaria. Y como se mencionó, la crisis y los desafíos que hemos enfrentado en los últimos años hacen esto más difícil y es más difícil controlar este desafío. El último año, el Programa Mundial de Alimentos llevó apoyo directo de alimentos a un amplio número de mujeres embarazadas y niños con edades inferiores a 5 años, por lo cual la prevención y los alimentos complementarios son clave. Y en 2023 el número no se ha reducido, por la cual estamos lidiando todavía con altos niveles de vulnerabilidad y por lo cual hace que el desafío de la desnutrición y de la inseguridad alimentaria estén allí todavía. Una de las claves, de las oportunidades claves derivadas de esta directriz tiene que ver con la oportunidad sobre cómo podemos aprovechar la fortaleza del trabajo conjunto entre UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, pero también cómo podemos probar con los donantes que están brindando apoyo y sé que más de uno de ustedes está muy interesado en tratar de probar y poner en práctica soluciones más efectivas. Y yo quiero resaltar de que nos estamos centrando en un conjunto de elementos que voy a mencionar en este momento para la operacionalización de esta directriz. Entonces, estamos dando un énfasis más fuerte a la prevención. Y esto precisamente tiene que ver con el aprovechamiento de nuestros sistemas de alimentación, desafortunadamente de forma anual. Bueno, pero precisamente aprovechar esto adicional a lo que ya se hace con las campañas, por ejemplo, para promover la lactancia materna como un mecanismo
para precisamente reducir la cantidad de niños que necesitan alimentos complementarios a través de prácticas que tienen que ver con la prevención y estamos aprovechando el diseño de nuestros enfoques con mayor cantidad de análisis para entender cómo podemos brindar asistencia alimentaria de forma que podamos cumplir con las necesidades alimentarias, pero hacerlo de una forma más sostenible. Sabemos que hay distintas maneras en las cuales podemos incidir en la transferencia de efectivo para familias en estos contextos, por ejemplo, pero también estamos viendo cómo podemos poder dar más habilidad a las familias para que puedan tener acceso a dietas más nutritivas de los mercados. Y estamos utilizando la herramienta Cost of Diets o COTD, pero también por supuesto, haciendo evaluaciones más efectivas de los mercados para entender claramente dónde podemos permitir que las personas no tengan que depender de alimentos de fórmula. Yo creo que precisamente no es un ejercicio directo. Sabemos que en muchos contextos es importante todavía utilizar alimentos de fórmula para poder brindar apoyo nutricional a niños pequeños. Pero esto constituye una oportunidad para precisamente explorar cómo podemos responder ahora, pero también reforzar programas de asistencia nacional que puedan encarar estos desafíos de forma más sostenible para tener sistemas de alimentación más efectivos para la población. El segundo cambio tiene que ver sobre cómo estamos utilizando los alimentos suplementarios para encarar la desnutrición moderada, precisamente. Y nuevamente, estamos usando nuestros análisis de datos para entender mejor cómo podemos brindar apoyo a esos grupos vulnerables sin depender exclusivamente de alimentos de fórmula. Pero estamos encontrando en los países donde comenzamos a esta colaboración con UNICEF es que ya sabemos que no es tan fácil en ciertas áreas donde hay inseguridad alimentaria. Cuesta 6 veces más para poder cumplir con las necesidades nutricionales de los niños que están en condiciones de desnutrición, porque hay necesidades nutricionales adicionales, por lo cual debemos brindar atención especial sobre cómo podemos llevar a cabo pruebas con vouchers para el consumo de alimentos o cómo podemos entonces desarrollar estrategias para poder incrementar la eficiencia y el valor monetario para poder brindar el apoyo a la población sin comprometer los resultados. Entonces, lo que yo quería centrarme también en la investigación operacional. Nuevamente, la realidad difícil para estos contextos es que todavía no tenemos suficiente evidencia como la que necesitamos sobre cómo funcionan las cosas, por lo cual nos centramos mucho en la investigación y estamos colaborando con actores en el terreno para precisamente con los donantes, para generar evidencia sobre lo que sí funciona de forma efectiva y lo que no funciona para manejar los recursos de forma más efectiva. Esto es una oportunidad formidable para nosotros como comunidad para poder lidiar con esto de forma efectiva. Y quiero ver con interés los próximos desarrollos. Sé que vamos a cometer errores en el camino, pero precisamente esta es un cambio significativo hacia un trabajo más efectivo para brindar apoyo a niños y madres y familias en condiciones de vulnerabilidad. Sabemos que estos contextos son enormemente difíciles, sabemos que es difícil generar evidencia en esos contextos y esta es una oportunidad formidable precisamente para aprovechar el esfuerzo colectivo, para ver cómo podemos aprovechar de forma mejor la financia de resiliencia y la financiación de la esfuerzos para combatir la desnutrición, para que precisamente ser más efectivos en desarrollar soluciones que puedan permitir encarar este problema. Y precisamente en eso se centran las alianzas que establece el Programa Mundial de Alimentos. Gracias. Nuestra siguiente oradora es Lynette Neufeld, directora de Alimentación y Nutrición de la FAO. Anteriormente estaba hablando la representante del Programa Mundial de Alimentos. Me disculpo que no pueda estar con ustedes hoy para celebrar el lanzamiento de este documento y todo el progreso que ustedes han logrado. Y felicitaciones nuevamente con respecto a las alianzas que están estableciendo. Creo que son críticas importantes, pero quiero hablar nuevamente sobre la prevención. Sabemos que la desnutrición en la vida temprana afecta el desarrollo y crecimiento de los niños, por lo cual pone en riesgo los medios de vida y el bienestar de las familias y comunidades y el desarrollo
de las naciones, que no es recuperable si no lidiamos con esto desde el principio. Por lo cual ustedes han escuchado con respecto a las oportunidades para prevenir y me gustaría recordar también que la desnutrición aguda y sus causas están vinculadas con la pobreza y la desigualdad y, y esto resulta en la inseguridad alimentaria que precisamente afecta a las comunidades y las familias. Hemos escuchado de las madres la importancia de las intervenciones para precisamente lidiar con la desnutrición moderada y aguda, pero si no comenzamos a cerrar con este ciclo, si no desarrollamos acciones complementarias que están encaradas, direccionadas precisamente a combatir esto, los conflictos y las crisis climáticas que están amenazando a los niños, no vamos a tener la capacidad de hablar sobre progreso. Todos los niños merecen la oportunidad de sobrevivir y prosperar sin ni siquiera llegar a la desnutrición aguda o moderada. Y solamente esto es posible si desarrollamos comunidades resilientes y familias resilientes. Creo que, como ustedes bien saben, aquellos que están en mayor riesgo de inseguridad alimentaria, muchos viven en áreas del mundo, dos tercios de esos que están en riesgo de desnutrición o inseguridad alimentaria severa. Entonces, trabajar con esas comunidades para desarrollar y reducir esa brecha entre las acciones que están ocurriendo en asistencia humanitaria y la prevención más desarrollada y la resiliencia y acciones fundamentales es esencial, por lo cual el Plan Global de las Naciones Unidas sobre la desnutrición ya ha articulado la importancia de esa continuidad y de ese desarrollo de resiliencia. El enfoque en la FAO, precisamente que es parte de esto, tiene el objetivo de desarrollar soluciones escalables que puedan encarar esas causas raíz, mejorar los medios de vida, la resiliencia, poder encarar la desigualdad y articular esto con las actividades que ustedes mencionan para precisamente brindar apoyo a los niños y madres que están en riesgo, pero también desarrollar parte de estas acciones en donde existan las oportunidades, por lo cual obviamente la educación nutricional es un elemento que debe incluirse para todo lo que es la buenas prácticas para el procesamiento, almacenamiento de alimentos. Son todos parte de estas acciones y obviamente con un enfoque muy importante en el empoderamiento de mujeres y de comunidades y de niñas adolescentes. Ya hemos escuchado sobre la importancia de las brechas que existen en evidencia, en particularmente que tienen que ver con intervenciones agrícolas y su potencial para el tratamiento, para esta prevención, corrijo, de la desnutrición aguda. No hay duda de que hay brechas en ese sentido, pero no hay excusas para la falta de acción. Sabemos cuál es el rol que tienen los alimentos terapéuticos y complementarios tenemos directrices para eso. Es todo lo que necesita cada uno de los niños y necesita poder volver a una situación normal en su vida temprana. Y no hay excusa para que no estemos precisamente incluyendo esto en el trabajo que hacemos en las comunidades y en las familias como parte de estas actividades vinculadas con prevención y agricultura. Y es allí donde podemos desarrollar esta idea de que un continuum de atención para los niños. También queremos colaborar de forma cercana con nuestros socios de de la FAO, de la ONU y en donde trabajamos. No podemos lograr esto sin que trabajen en conjunto nuestros aliados, alineados con nuestros mandatos en cada una de nuestras instituciones que se nos han brindado por nuestras organizaciones y donantes. Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte, vincular nuestro trabajo, prestando atención a las estaciones, a los sistemas de medios de vida, a los entornos. Recientemente, en colaboración con varias oportunidades, hemos publicado un documento que precisamente habla del potencial de algunas de estas acciones para encarar los impulsores de la desnutrición en la región africana. Entonces espero ser parte de sus esfuerzos, de cada uno de ustedes, para propulsar este cambio, para generar la evidencia que necesitamos para asegurarnos de que
los alimentos que niños y familias necesitan para sobrevivir y para prosperar esté disponible y que sea asequible, que sea accesible y que pueda consumirse en una forma de que sea sostenible para prevenir la desnutrición y que precisamente esta desnutrición afecte a las familias. Sería genial que la próxima vez que nos reunamos hablemos del número de casos, eh, los que vamos a estimar, cómo los podemos estimar y el número de casos que hemos ayudado a prevenir y la falta de necesidad de tratamiento porque hemos sido efectivos en la prevención. Es lo que necesitamos y es lo que espero escuchar la próxima vez que nos reunamos con toda la evidencia que hemos generado gracias a los recursos e investigaciones en curso. Gracias, Linet. Antes de que vayamos a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a escuchar al último orador, que es Daniel Mouton Smith, directora gerente de la Oficina de la Asistencia Humanitaria USAID. Gracias por esta oportunidad. Yo llegué un poco tarde porque subestimé el tráfico antes de llegar aquí a Covent Garden. Creo que la mayoría de los colegas han resaltado el trabajo que se ha desarrollado en esta nueva directriz y quiero compartir el punto de vista de USAID con respecto a esta nueva directriz. Lo que vemos es una oportunidad para poder encarar el problema de demasiación de forma diferente. Estamos precisamente haciendo énfasis en la remoción de las barreras, precisamente poder dar poder a los sistemas de salud local y a los trabajadores comunitarios. Aprecio el enfoque en lo que son los alimentos familiares y yo he trabajado la mayoría de mi carrera precisamente en la inseguridad alimentaria en situaciones de emergencia para las familias y he visto que se centran en la inseguridad alimentaria y la prevención es verdaderamente clave y me parece un valor a resaltar. Precisamente veo un énfasis en la operacionalización de las directriz, como Víctor mencionó, podemos trabajar de forma cercana con el programa Mundial de Alimentos y UNICEF y lo hemos hecho en el último año precisamente para hacer énfasis en la asistencia humanitaria y vemos esto como una oportunidad para priorizar nuestro financiamiento y el apoyo a algunos países en situación crítica y ver cómo puede funcionar esto en los próximos 3 años en términos de la implementación por lo cual apreciamos las alianzas para poder seguir trabajando en conjunto. También quisiera llamar la atención con respecto a precisamente al tratamiento de la desnutrición aguda y es algo que apoyamos en USAID y siempre estamos buscando de formas innovadoras precisamente de poder garantizar el acceso a productos básicos y actividades de naturaleza nutricional se han incrementado en los últimos años en 40%. Nosotros también estamos buscando formas de reforzar la cadena de suministro para el suministro de alimentos terapéuticos y poder promover el financiamiento interno de los países para incrementar la producción de alimentos clave. También estamos comprometidos con la investigación y financiar estos esfuerzos y esperamos precisamente que estas investigaciones permitan optimizar los costos y poder hacer los alimentos más accesibles a muchas personas. Y quisiera mencionar que nosotros como agencia donante, nosotros procuramos pensar sobre cómo priorizar formas de poder implementar las iniciativas de forma más efectiva, no solamente en contextos humanitarios, sino también cómo crear mecanismos de financiamiento efectivos para los sistemas de salud. Estamos listos para brindar apoyo a nuestros aliados y escuchar, por supuesto, las recomendaciones para buenas prácticas. Así que gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Gracias, Daniel. Entonces ahora vamos a una sesión corta de preguntas y respuestas de aquí en la sala y también de aquellos que puedan estar conectados en línea. Entonces, vamos a pedirle a Richard precisamente para poder ayudarnos con las respuestas. El tiempo es bastante reducido, así que por favor sean concisos en la elaboración de sus preguntas y eviten, digamos, preguntas demasiado largas. Por favor, digan su nombre y el nombre de su organización para poder eh, encarar las preguntas que ustedes tengan. Buenos días, yo soy... he colaborado con Save the Children entre otras oportunidades. Me gusta ver una sala llena de personas que están hablando del tema de la desnutrición porque hemos promovido precisamente que se brinde más atención a esto. Entonces mis preguntas son las siguientes. En primer lugar,
tiene que ver con la directriz. Pero bueno, tenemos todavía mucho trabajo necesario con respecto a los procesos, cómo vamos a alcanzar los lugares donde hay mayores problemas de identificación por no tener acceso, precisamente debido a situaciones de desafíos como crisis y conflicto. Y nos gusta escuchar precisamente eh, con respecto a precisamente cómo brindar apoyo en términos de alimentos terapéuticos. Y en segundo lugar, tiene que ver con lo que mencionó el Programa Mundial de Alimentos con respecto al uso de instrumentos como COTD y para poder lograr una reducción en tiempo real de la cantidad de financiamiento necesario precisamente gracias a la optimización. Entonces, donde comenzó el programa en algunas partes de África no había acceso a RUTF por ciertos meses, por lo cual me parece que esta directriz es muy importante, pero es más importante aún la acción en el terreno. Y entonces quiero saber cómo están precisamente enfatizando la operacionalización de la acción en el terreno. Entonces, nuevamente enfatizo que es muy importante la presencia de todos ustedes en esta sala, pero es muy importante poder contar con los recursos para investigación y cómo operacionalizar los esfuerzos en el terreno. Otra pregunta para entonces proceder a la respuesta. Sí, hola, soy Alexander Nilan, soy de la Sociedad de Investigación, trabajamos en Egipto, entre otros, trabajamos en conjunto con OMS, entre otros socios, para precisamente lidiar con el tema de la administración. Mi pregunta, como represento una red para más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el terreno para alcanzar a las poblaciones más vulnerables afectadas, ¿cómo esperan que esta directriz se traduzca a nivel local en que la sociedad civil esté equipada para precisamente ayudar a los trabajadores de la salud y a la sociedad civil y sus organizaciones en hacer estos elementos tangibles para aquellos que necesitan operacionalizar los esfuerzos? Y la siguiente pregunta, Terry, y ahí entonces procedemos a dar respuestas y luego vamos a las preguntas que hay online. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Yo veo con agrado la formación de este panel y que han mencionado parte de los desafíos que pueden encarar estas directrices y cómo se van a brindar apoyo a los gobiernos, entre otros actores, y cómo ayudar a los gobiernos a poder desafiar, a poder encarar estos desafíos, corrijo. Entonces, para responder a la misma pregunta que fue efectuada, bueno, voy a mencionar lo que dijiste. La pregunta general sobre investigación. Déjame decirte que esta directriz no está cerrada, no ha terminado, no es un trabajo inconcluso. Estamos precisamente tratando de ser más efectivos en nuestro trabajo, por lo cual no tenemos que esperar 10 o 20 años para desarrollar un nuevo esfuerzo. No, estamos buscando de forma continua obtener datos y nuevas investigaciones, pero no necesariamente eh, estamos generando una directriz para responder solo a un problema. No, precisamente estamos brindando apoyo a lo que son las preguntas de investigación, las priorizamos y en base a eso desarrollamos los instrumentos y los pasos siguientes. Como mencionaste anteriormente en la pregunta que tenía que ver con procesos, también hay un problema con los mecanismos para poder hacer llegar los alimentos terapéuticos. Esta directriz hace énfasis en alimentos como electrolitos y esto tiene que ver con los resultados de las investigaciones y hay que entender bien las respuestas que estamos brindando para la formulación de políticas. Precisamente ha habido puntos de vista encontrados y necesitamos precisamente encarar estas diferencias de opinión en cuanto al modelo que están precisamente trabajando en conjunto el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF para poder optimizar los esfuerzos. Toda la discusión con respecto a agilizar las intervenciones y debemos continuar generando ciencia y evidencia. Algunas veces obtenemos resultados optimistas, a veces es un poco más difícil aprovechar los resultados. Había también una pregunta con respecto a la acción
sobre el alcance de ciertas áreas. Bueno, precisamente esto es parte significativa de lo que consideramos en UNICEF. En particular, prestamos atención a sobre cómo podemos maximizar la capacidad de asegurarnos de que los servicios benefician a las poblaciones más vulnerables. Precisamente tiene que ver esto con la innovación y cómo podemos optimizar la entrega, pero precisamente estamos procurando hacer la provisión más efectiva de asistencia alimentaria, por lo cual hacemos énfasis en la logística y en la infraestructura financiera, por supuesto, para apoyar a los países. Pero el punto que me gustaría resaltar es que tenemos una situación difícil en cuanto al financiamiento. Nos beneficiamos de un conjunto de donantes generosos y abundantes. Y debo decir que tenemos donantes muy fuertes, sólidos, pero últimamente dependemos del financiamiento humanitario que es extraordinario. Por ejemplo, recientemente lo que mencionaba de la situación financiera es que si bien procuramos establecer prioridades y ver cómo podemos alcanzar la mayor cantidad de población, tenemos un déficit en financiamiento, por lo cual tenemos que ser creativos sobre cómo podemos aprovechar ese financiamiento y cómo podamos tener un financiamiento predecible para estos contextos para poder operar de forma más efectiva, precisamente optimizar nuestros mecanismos y precisamente la idea es maximizar la cobertura, pero el financiamiento tiene que ser más predecible, debería ser más predecible, por lo cual hacemos pruebas con respecto a estos métodos de investigación sobre la inversión y cómo pues expandir el financiamiento y estamos en esas áreas grises entre los entornos de desarrollo donde sabemos que tenemos cierta predictibilidad y hay lugares donde necesitamos más flexibilidad. Esto no es algo nuevo, pero quiero resaltar esto nuevamente porque yo he estado del lado del donante, ahora al lado de la operacionalización, y entonces tenemos que entender bien cómo luce el panorama del financiamiento para poder asegurarnos de que podemos alcanzar la población vulnerable que queremos alcanzar de forma más efectiva. Y hablamos precisamente de la importancia de los enfoques y Víctor, ¿te gustaría responder acerca de cómo podemos traducir esta directriz en una acción efectiva a nivel comunitario? Sí, yo voy a decir un conjunto de cosas. Me gusta hablar con respecto a la primera pregunta que hacía referencia a una atención más grande a la emancipación infantil finalmente. Y nos debemos preguntar, bueno, ¿qué es esto? Y creo que es muy importante entender claramente porque por mucho tiempo nosotros, las organizaciones internacionales, hemos operado de formas que ha sido la emancipación infantil nuestro asunto y no el asunto de los gobiernos nacionales. Debemos reconocer que la emancipación infantil muchas veces ha sido presentado como una forma de desnutrición infantil, que los donantes o UNICEF son los que van a hacer el esfuerzo y que los gobiernos no se tienen que preocupar. Y eso no es completamente cierto y es algo que estamos tratando de cambiar esta percepción. La, la mayoría de los problemas de niños con problemas de emancipación no necesariamente viven en am, África, sino también viven en otros lugares, por lo cual los gobiernos deben ser más efectivos en identificar niños en condiciones de emancipación para que en el esfuerzo conjunto podamos brindar una respuesta, porque por mucho tiempo hemos pensado en la emancipación como un problema que es exclusivo de UNICEF y otras organizaciones y no de los gobiernos. Por lo cual, esta directriz es clave, porque no solamente los niños en este problema pueden ser identificados por trabajadores comunitarios, sino también por las instituciones y, por supuesto, por nosotros. Por lo cual, es muy importante la capacitación y la capacitación de un ejército, si se quiere, de trabajadores comunitarios que precisamente puedan brindar este apoyo para poder optimizar los esfuerzos y cumplir con el apoyo necesario. Y primordialmente los actores nacionales y comunitarios tienen un rol clave. Y por ello debemos desarrollar estas capacidades a nivel comunitario. Y por supuesto las ONG pueden también brindar un apoyo en este sentido.
Entonces, no solamente las organizaciones de la sociedad civil, se necesita la colaboración precisamente de las instituciones para poder llevar a cabo las adaptaciones que son necesarias en las metodologías. Debemos contar con la adaptación, debemos tener un pie en el terreno. Así que, y esto debe hacerse en acuerdo con las organizaciones de Naciones Unidas y sin duda con los gobiernos, porque si no, si vamos a perder el impulso precisamente de armonización y de impacto colectivo. Y finalmente, en cuanto a los desafíos que ustedes anticiparon, que los desafíos que pueden enfrentar algunos gobiernos en algunos países, ¿te gustaría mencionar una- del Programa Mundial de Alimentos? Bueno, hay un conjunto de elementos claves que pueden hacer los gobiernos para la prevención. Creo que este tema de qué funciona, qué, dónde se recomienda invertir es crítico. Sin la capacidad de invertir en hacer pruebas sobre qué es efectivo, vamos a tener problemas entonces de poder ayudar a los gobiernos a precisamente tener la habilidad de identificar las áreas donde es necesaria la intervención, por lo cual puedan, puedan pensarse en inversiones clave. Y es aquí donde precisamente hay que hacer énfasis. La secundaria, la que me gustaría mencionar, tiene que ver con la predecibilidad de los desafíos que van a aparecer. Tenemos que entender qué está ocurriendo en ese contexto, por lo cual hay una oportunidad para ser más eficiente en escalar de forma más sistemática, pero necesitamos mejores sistemas de datos para entender mejor dónde está ocurriendo la emaciación. Tenemos cobertura gracias a UNICEF y otras instituciones para precisamente reforzar este mecanismo, para centrarnos en qué deben hacer los gobiernos para apoyar estos esfuerzos. Hemos ido al occidente de África y otros contextos, pero precisamente cuando hablamos de establecer prioridades es muy importante la comprensión del contexto y qué funciona. Entonces, si precisamente uno mira a la hoja de ruta en 2023, uno puede identificar claramente las brechas y creo que podemos pensar en buenas oportunidades de cambiar las cosas. Entonces, vamos a tomar un par de preguntas en línea. Esta pregunta tiene que ver cuáles son los objetivos y los países prioritarios en los próximos años. Estos 15 países que mencionó como prioridades, yo puedo comenzar para brindar una respuesta. Me gustaría decir lo siguiente. Hay países que estos 15 tienen una carga muy grande, son problemas, son países que tienen gran cantidad de problemas y es algo que los directrices mencionan. Y voy a hacer una distinción entre países en alto riesgo y países con alta carga, que tienen menos riesgo, porque nuestros enfoques necesitan bien ser claros y diferenciados. Yo voy a hablar de que no solamente nos guiamos por medidas antropométricas, sino también en lo que hablamos de niveles de emaciación y nivel de mortalidad. Los países donde hay alto riesgo es donde hay una urgencia, precisamente donde es necesario proveer una respuesta. En lugares donde hay un riesgo de mortalidad más bajo, se pueden implementar medidas de prevención. Es decir, hay que entender claramente el contexto. Estos 15 países que son priorizados, esos 15 países que han sido identificados por el Programa Mundial de Alimentos como países con alta carga y alto riesgo, son países donde los niños están en desnutrición grave y que tienen un mayor riesgo de muerte porque hay posibilidad epidemiológica de enfermedades infecciosas. Son los países que queremos priorizar en términos del uso de recursos, pero también ocurre que en esos entornos la capacidad de los gobiernos nacionales para responder a esas situaciones es limitada. Entonces, estos no son los únicos países que están enfrentando este programa, pero son los países donde se debe brindar una respuesta amplia con
suma urgencia para prevenir un empeoramiento del contexto. Y esos son los 15 países que se mencionan como prioridades en términos de apoyo. Para agregar, es que yo estaba viendo precisamente el nivel de complejidad que nos puede llevar para poder operacionalizar esta respuesta. Hemos precisamente hablado de este número y estas estimaciones, pero precisamente el énfasis que hacemos en la preparación para poder brindar apoyo a esos 15 países y queremos precisamente trabajar en conjunto hacia adelante, brindar apoyo a esos 15 países, pero también, por supuesto, posteriormente a otros. Pero creo que estos son donde se observa una urgencia inmediata. Muchas gracias. Gracias. Esas son todas las preguntas que podemos responder el día de hoy. Ayer nosotros tu- participamos en un evento y fue muy importante ver el interés en esa primera sesión que tuvimos con respecto a este tema de la cumbre donde estábamos participando. Se identificaron oportunidades precisamente en la prevención de muertes infantiles y hubo un enfoque resaltado en el discurso de apertura del primer ministro y de las conversaciones que se tuvieron en este evento. Precisamente, así que se mencionó este tema de la desnutrición. Entonces, y tenemos a Chris Carter, director adjunto de Desarrollo Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Mancomunidad del Reino Unido. Bueno, em, hemos tenido un conjunto de discusiones y precisamente lo que se mencionó una y otra vez es cómo podemos optimizar nuestros esfuerzos. Y esto se mencionó en el discurso. Y lo que yo entiendo es que el trabajo necesita estas directrices y el trabajo detrás de del desarrollo de esta directriz es poderoso, pero necesitamos hacer más. Entonces, en mis palabras el día de ayer y de lo que se dijo esta mañana, y la primera palabra tiene que ver con la prevención. La prevención es clave, es el cambio. Sin duda necesitamos las directrices, pero el trabajo debe centrarse en la prevención. Me gustaría mencionar de los desafíos. Precisamente es importante mencionar cuántos casos se han prevenido. La segunda palabra poderosa tiene que ver con integración. Hemos escuchado ayer esta palabra muchas veces y es maravilloso hablar de la integración. Esa integración de servicios nutricionales en los sistemas nacionales y en los sistemas alimentarios, la implementación de dietas saludables, nutritivas y precisamente tomando en consideración los contextos locales y mercados locales. Entonces la ruta es clara. La emancipación infantil y la desnutrición no son fenómenos individuales, aislados, y por lo cual el enfoque debe ser integrado en todas las acciones que emprendemos, pero no solamente desde el punto de vista de la agricultura o de la educación. Hemos escuchado sobre distintos entornos, por lo cual es importante que el enfoque sea integrado, multisectorial. Y veo que hay un énfasis en la salud infantil, lo cual es apropiado. Y la siguiente palabra clave es alianza, asociaciones. Y fue maravilloso escuchar que UNICEF está trabajando con el Programa Mundial de Alimentos, entre otras instituciones, para trabajar en el terreno. Y eso va a ser un elemento diferenciador en términos de los resultados. Y trabajar en conjunto con gobiernos. Pero también sabemos que hay una responsabilidad clave de los gobiernos. Y ellos deben tenerse en mente. No, no debemos olvidar que los gobiernos tienen un rol fundamental. ¿Cómo pueden ellos ser parte de esta alianza precisamente y promover esto? Mi, si- Mi siguiente palabra son dos palabras y se llama investigación y evidencia. Y hemos escuchado muchísimo sobre toda la investigación que se hace para reducir las brechas
de conocimiento y de datos. Hemos escuchado de otras brechas en términos de prevención y todavía debemos aprender más con respecto a eso. Así que no perdamos el centro de nuestra atención, en este caso, en relación con la investigación y la evidencia. Y voy a mencionar otra palabra. ¿Qué es innovación? Es clave. Y ayer hablamos mucho de la innovación. Nos centramos en las innovaciones que están surgiendo. Hubo un enfoque en la agricultura el día de ayer, pero debemos precisamente trabajar en innovación para ser más efectivos en términos de luchar contra la emaciación y la desnutrición. Debemos entender las innovaciones, compartirlas y precisamente asegurarnos de que están allí presentes, que no tome años poder despertar y decir, bueno, podemos innovar en esto y ser más efectivos. Y mi palabra final, y no podemos perder el foco en esta palabra, financiamiento y cooperación. Ayer el enfoque tenía que ver con la financiación, pero esto no implica que no debe subestimarse este elemento de financiamiento. Es un desafío para todos nosotros, sin duda, mirar el financiamiento de forma innovadora y reconocer lo- la predecibilidad y los cambios que debemos implementar en la forma que financiamos nuestros esfuerzos. Y creo que en la operacionalización, la palabra clave es empoderamiento para poder emprender acciones. Y fue muy bueno escuchar lo que mencionaron y el trabajo que han realizado en USAID, entre otros aliados, en la documentación. La documentación es importante. Hay un trabajo muy grande que hacer. Debemos poner en práctica todas estas palabras y el año que viene va a ser desafiante en términos de nutrición y tenemos una oportunidad precisamente para una gestión más eficiente. Sabemos cuáles son las cifras y tenemos precisamente hacer que estos esfuerzos sean integrados y combinados. Y voy, y voy a hablar de esto el viernes. La integración, vuelvo a mencionarla. Pensemos en las alianzas. Ah, también hablamos de lo que son los índices. Son una oportunidad formidable para la integración y para poder orientar la acción conjunta con nuestros aliados. Y es lo que debemos alcanzar. Es la forma de ser más efectivos. Así que aprovechemos esta directriz. Tengamos presentes estas palabras que acabo de mencionar y asegurémonos de traducir estos discursos en acciones. Entonces, para terminar, quisiera agradecer a varias personas. Quisiera agradecer de parte de la FCDO, de la Oficina de Relaciones Exteriores y Mancomunidad de Reino Unido. Quiero organizar a Acción contra el Hambre Reino Unido por poder organizar este evento. Gracias, John, y gracias a todos los oradores y a este grupo fantástico de personas que están presentes aquí. Gracias, Víctor. Gracias, Daniel, Linet. Gracias por estar aquí. Y precisamente ustedes de Acción contra el Hambre han hecho un trabajo formidable en moderar esta conversación. Y gracias a todos ustedes por escuchar, por estar presentes. Y yo sé que ustedes están escuchando porque precisamente están también pendientes de emprender acciones y de innovar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas y a todos. Ahora vamos a disfrutar un poco de té y de café. Y bueno, muchas gracias. Ah, como que lo van a traer dentro de la sala. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a todos estos 500 participantes que estuvieron conectados en línea. Fue un placer verles.